ya empecemos. Bueno, pues, señorita Gina, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Bien, ya sabe. Sí. Sí, bien. Ahí en el trabajo, como todos los días, con cosas buenas, cosas malas, aprendiendo. Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Y cómo les va en el último video? Sí, bien. Como le comentaba anteriores veces, siempre uno como que se pone en la expectativa de cómo van a reaccionar los niños y todo lo que uno planifica. Pero no, bien, los niños realmente tengo un grupo muy lindo para trabajar con, que participan, que son espontáneos, entonces sí me siento satisfecha con el trabajo que he venido haciendo con ayuda de ustedes. Sí, yo ya conozco esos videos y pues empecemos. Vamos a hacer, Ginita, una revisión de las dimensiones. Ok. De las dimensiones que hemos aprendido, ¿no? Hemos visto hasta aquí. Por ejemplo, clima positivo. Yo he visto muy buen trabajo sobre el clima positivo. Pero usted, ¿cómo le enfoca al clima positivo en sus clases? Bueno, verá, realmente yo pienso que el clima positivo va encaminado y va de la mano con la buena aptitud y predisposición que el maestro tiene, ¿ya? O sea, no es de enfocarse en sí solamente en lo académico, en que aprendan. Claro que es parte del proceso. Pero también cuando uno tiene una buena relación con los niños y logra que ellos tengan confianza en uno, esa relación de igualdad lineal hace que el niño tenga más predisposición. Entonces, como siempre lo dije y en algunos cursos cuando tuvimos las capacitaciones, para mí trabajar con niños es como ir más allá. O sea, uno se preocupa de ellos, está pendiente porque uno se llega a encariñar con los niños. Entonces, pienso que eso es fundamental. Cuando uno logra tener eso en los niños y crear ese ambiente, hace que los niños tengan confianza y predisposición. Entonces, el trabajo del maestro se hace más fácil. Sí, muy bien, Ginita. Pero, por ejemplo, uno de los marcadores de clima positivo que usted practica, yo lo he visto en los videos. Ya, por ejemplo, uno de los marcadores que más me acerca con los niños es, por ejemplo, acercarse a ellos, ser como considerado en qué le pasa, preguntar si tiene algún problema, enfocarse en lo positivo, resaltar lo bueno que hace. Entonces, por ejemplo, eso a los niños les motiva y ayuda a que los niños estén como en confianza. Sí, muy bien, Ginita. Yo he visto en este sentido su trabajo, mucho afecto verbal, afecto físico que les da. Sí, es que por ejemplo eso, como pienso que no solo a los niños, a cualquier persona les motiva. Por ejemplo, felicitarles por cosas mínimas, porque aunque sea algo tan pequeño, a ellos hacerles sentir importante, dándoles eso de que excelente, qué bien, chócale, eso les gusta. Y se sienten bien, pues se sienten contentos, saben que están siendo aceptados. Muy bien. Ahora veamos, Ginita, en cuanto a sensibilidad del docente, ¿usted cómo lo maneja? Ya, bueno, en sensibilidad del docente uno, por ejemplo, se ha preocupado, como le digo, de sus necesidades, ¿sí? Uno se ha acercado a ellos, ha visto qué le pasa, si tiene algún problema acercarse, si algo no entiende, hasta cógele la manito, decirle qué te pasa, la cabecita, ayudarle. Si vemos, por ejemplo, que no tiene un lápiz, no tiene algo, o sea, estar ahí para ayudarle, ¿no? Que sepan que cuentan con un... o sea, dándoles el apoyo, ¿no? Exacto, claro. Apoyo individualizado, Sí. que eso se ha visto en sus videos también bastante. ¿Sí? Ok, vamos. Revisemos así un poco. ¿Ya? Vamos. En la dimensión de consideración hacia las perspectivas de los niños. Ya. Por ejemplo, en esto de las perspectivas hemos dado bastantes opciones de trabajo, ¿no? También, por ejemplo, uno ha permitido que el niño tenga opciones, que el niño sea libre en su trabajo, ha motivado a los niños siempre, ¿no? De forma verbal, ha permitido que se muevan, que ellos se sientan cómodos y estén en una zona de confort, para que su aprendizaje, en este caso, vaya más allá, ¿no? Que no esté solamente limitado a lo que le estamos dando, sino que se sientan cómodos. Sí, muy bien, Ginita. Perfecto, yo sí he visto usted cómo les motiva a sus niños y todo, para que hablen. ¿Y en el manejo de la conducta? Ya, bueno, en el manejo de la conducta, por ejemplo, en todo lo que hemos trabajado en este año, que
que nos han ido diciendo, dándonos estas pautas. Por ejemplo, uno siempre tiene que encaminarse a lo positivo, ¿ya? Uno buscar la manera de redireccionar a los niños, pero de forma positiva en lo que hace, enfocándose en lo bueno, ¿no? Resaltando lo bueno del compañero para que sea un espejo, un ejemplo en él. También, por ejemplo, ser muy sutil en la forma de cómo le toca, cómo le habla, cómo se acerca. Entonces, por ejemplo, dándole su espacio para que ellos puedan trabajar, o sea, como estando cómodos. Ajá, Sí, perfecto, así. sí, eso yo sí he visto. Sí, usted. Veremos la siguiente, que es productividad. Bueno, en esto de productividad, por ejemplo, se ha manejado mucho todo el año con directrices claras en los niños. Por ejemplo, tenemos que hacer las cosas así, tenemos que tener, por ejemplo, hemos utilizado materiales que nos ayudan que cuando los niños terminen su trabajo puedan tener algún plus, como quien dice, para que ellos puedan reforzar un poquito más lo que hemos trabajado, pero que también se sientan parte de, que no sea solamente como una actividad de relleno, porque hay muchas actividades que enriquecen esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso, tener actividades claras, tener reglas claras, decirles, a ver, vamos a hacer esto, después de esto, y todo el año con el constante práctica y ejercicio, como que en los guaguitos ya se les ha hecho un hábito. Entonces ellos ya saben, venimos del recreo, las manitos, venimos a clases tal cuaderno, tal cosita, o sea, ya se les ha hecho un hábito. Entonces eso ha ayudado a que el tiempo de productividad en clase sea más enriquecido dentro del trabajo en sí que tenemos que hacer. Ajá, perfecto. Muy bien. Continuando con las dimensiones, tenemos la dimensión de formatos didácticos. Ginita, usted, por ejemplo, ¿cómo ha abordado usted este indicador de variedad de modalidades y materiales? Ya. Bueno, pienso que uno de las cosas principales que nosotros debemos tener es, por ejemplo, preparar en sí lo que vamos a trabajar con los niños, ¿sí? En este caso, sea un cartel, sea una hojita de trabajo, un dibujito, lo que sea que nosotros hagamos, siempre tiene que estar planificado, ¿ya? Y tiene que tener un material accesible para que uno pueda continuar con la secuencia del trabajo que queremos hacer. Entonces, esto permite que el tiempo no se desperdicie, ¿ya? Que los materiales sean para los niños, porque a ellos, así ustedes sea que les traiga un ojito, un dibujito, ellos se motivan. Entonces, siempre están interesados en seguir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, tener el material listo, hacer a los niños que sean parte del proceso con actividades donde ellos puedan hablar, opinar, poner, sacar lo que sea. Entonces, todo esto a ellos les ha permitido que se sientan bien, pues, y se interesen por aprender. Muy bien, sí. Yo sí he visto los materiales que ustedes Sí, preparan. sí, así sea un ojito, o sea, ellos, incluso hasta yo, profe, por favor, profe, por favor, o sea, a veces estamos todos ahí que todos queremos hacer porque realmente esto les gusta a los niños y siempre están esperándonos como algo, ¿qué más viene? ¿Qué más nos dan? ¿Qué vamos a hacer? Entonces eso les interesa a los niños. Tenemos la dimensión de desarrollo de conceptos. Ya, bueno, en este desarrollo de conceptos, por ejemplo... Hemos abordado esta dimensión así en el trabajo con los niños. Por ejemplo, aquí nosotros hemos trabajado, al menos yo he trabajado mucho en la persistencia del docente. Por ejemplo, en el intercambio de preguntas, de información, donde uno, a ver, ¿y por qué es esto? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y qué pasa si haces esto? ¿Y por qué? ¿Cómo lo harías diferente? O sea, toda esta persistencia que el maestro puede emplear en el niño, por ende hace que el niño también sea parte, ¿no? Con la persistencia del maestro. Claro, o sea, es como mutuo. Entonces, esto hace que los niños vayan más allá. O sea, como que piensen un poquito más, a ver, ¿y cómo sería? ¿Y cómo haría? ¿Y qué le daría? Y bueno, y todas las inquietudes de los niños. Entonces, esto, participar activamente con los niños, también es importante porque esto hace que, a ver, ¿quién más habla? ¿Quién más? Entonces, como que les va motivando para que sigan hablando, sigan participando y vayan entendiendo más allá de lo que ellos, podríamos decir, en un estándar básico, saben, ¿no? O hasta donde pueden entender. Entonces, van un poquito más allá. Ay, muy bien, Ginita. Por ejemplo, aquí en la dimensión calidad de la retroalimentación, tener
tenemos uno de los marcadores, dice preguntas de seguimiento. Si estamos nosotros trabajando, diga usted, en el área de ciencias naturales, Ya. ¿cómo le abordaríamos a este marcador, preguntas de seguimiento? Ya. O sea, verá, por ejemplo, en esto de calidad de la retroalimentación, es importante siempre estar reforzando el tema, ¿no? El tema, digamos, lo que trabajamos y lo que estamos viendo en sí de forma específica. Por ejemplo, si vamos a hablar de naturales, ¿ya? Digamos que vamos a hablar de, bueno, en los pequeñitos, de la importancia de la luna y el sol, digamos, en la agricultura. Entonces, nosotros podemos decirles, ¿qué es el sol? Ya, vamos un poquito más allá, ¿no? El sol nos ha ayudado, en nuestros antepasados les sirvió para ver la hora, para determinar el calendario y todo eso. Pero vamos más allá. A ver, el sol, ¿qué es el sol? ¿Dónde está? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Podemos un poco relacionar con matemática en cuanto a las figuras, en cuanto, por ejemplo, cuántos astros más fueron importantes en esto del calendario. La luna y el sol fueron 2, 2 más 2. O sea, hay muchas alternativas que uno puede de forma ingeniosa hacer para que el niño vaya relacionando, aumentando, conociendo, expandiendo el tema, ¿no? Entonces, y obviamente siempre esto tiene que ir mediante un refuerzo, mediante especificar, a ver, hoy vamos a ver esto que vimos la clase anterior. Y el rato que estamos ahí, seguir insistiendo con eso para que ellos sigan y sigan reconociendo lo que estamos tratando de hacerles saber. Sí, perfecto, señorita Gina. O sea, las preguntas de seguimiento, como que de lo que los niños responden, vamos. Sí. Y también nos preguntan, sí, exacto, o sea, y es como que, a ver, el sol es así y es amarillo, profe, yo tengo algo amarillo, y uno sigue, ¿no? Ya listo, ¿y cómo es? ¿Y dónde le has visto? ¿Y cómo le has visto? Y cuando sale, ¿dónde está? Y cuando se está ocultando, ¿dónde está? Pero uno sigue, ¿no? En la constancia. Entonces, sí, o sea, y uno va con esas, o sea, como basándose en lo que el niño dice, para seguir aumentando y yendo un poquito más allá. Tenemos la dimensión de modelaje lingüístico. Ya. Bueno, el modelaje lingüístico, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos la capacidad de que el niño pueda seguir asociando más palabras a su vocabulario interno, más temas, utilizando un lenguaje un poquito más sofisticado, un poquito palabras que no hemos empleado, o utilizar bien el lenguaje, ¿no? Porque en muchos casos los niños no se expresan bien. Entonces uno como que el niño dice, yo casa voy, o algo así, ¿no? No, a ver, se dice, yo voy a la casa, o vamos a la casa, o sea, cosas así, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿y qué es para ustedes el modelaje lingüístico? ¿Cómo le definiríamos a esta dimensión? Ya. O sea, por ejemplo, yo, como su nombre lo dice, ¿no? El modelaje lingüístico es como insertar más vocabulario al niño, ¿ya? Pero de forma correcta, de forma persistente, donde el niño, o sea, ya de escuchar que la maestra, por ejemplo, les dice, a ver, vamos a salir al recreo, o no ir al recreo, o cosas malas expresiones, como que los niños con la repetición y la constancia se les va quedando, y ellos también van a ir empleando cuando usen con sus amiguitos, o a su vez dándole máximo a esto a sus hogares, a sus hermanos, a sus papás, para que todos puedan manejar este lenguaje de forma adecuada. Y nuevas palabras, obviamente, ¿no? Sí, muy bien. Y en cuanto a los marcadores del modelaje lingüístico, a ver, usted, o sea, ¿con cuál de los marcadores se identificaría más? Ya. Por ejemplo, cuando nosotros insertamos nuevas palabras a los niños, por ejemplo, esto, por ejemplo, uno puede utilizarlo de ellos mismos, ¿ya? Cuando uno les da una clase o les indica algo y los niños a veces no conocen o tienen una mala idea o no tienen el concepto claro de lo que es. Entonces uno hay que reforzarles, ¿no? A ver, esto es esto, sirve para esto, ¿quién ha visto esto? ¿Cómo saben? Entonces los niños ya van relacionando las cosas y como que les va quedando. Ir utilizando el lenguaje, ¿no? Ir utilizándole constantemente, entonces ya lo relacionan con el concepto y con la forma de escuchar y lo van incorporando en su lenguaje. Exacto, muy bien, sí, no, este marcador como que es un poquito, el nombre específico, variedad de palabras, ¿cierto? Variedad de palabras del marcador, y el indicador es lenguaje
avanzado. Y precisamente de esta dimensión es la que estamos viendo ahora. Sí, estamos viendo justamente esta dimensión. Y pues, Ginita, muy bien. Felicito a usted con las dimensiones de estar ahorita. Me sorprende. El trabajo ha sido constante, pero muy lindo, sí. Ha habido muchas cosas muy lindas que uno ha ido aprendiendo. Entonces yo ahora sí, ya luego que hemos repasado las dimensiones, me gustaría dejarle con su video. Ya, yo voy a estar muy cerca si algo necesita, a pesar que usted también la computadora no me deja muy bien. Entonces, aquí están las preguntas. Si algo necesita, yo estoy aquí cerquita. Ya. Aquí están las preguntas. A ver, veamos. Sí. A ver, veamos de dónde está aquí. Sí, ahí están los minutos, está. Yo le espero, aquí voy a estar cerca. Ok. Perdón.
instante en que mencionas, voy a nombrar las imágenes que están al frente y usted me dice qué tienen de parecido. Quijote, máquina, peluquería, esquiar, raqueta, maquillaje, paquete y queso. Sí, la niña Larisa de este lado. Sí, Larisa era una respuesta sorprendente, sí. Entonces Larisa responde que hay una letra especial que no conocemos todavía. Ajá. Y era la letra Q. Ajá. Perfecto. Y ahora la pregunta dice, por favor mira nuevamente esta parte del video y toma otro ejemplo del marcador. Los niños responden. Ajá. Entonces la respuesta dice, cuando ellos dicen es peluquería, es un deporte, y ellos relacionan los nuevos sonidos con las imágenes. Por ejemplo, cuando ya les presento las imágenes, ¿no? Y les pido que primero observen y les hago la pregunta, a ver, ¿qué es lo que tienen de parecido o de semejante? Y Larisa, rapidito, ¿no? Es la letra Q, es un nuevo sonido. Entonces les digo, a ver, peluquería. ¿Dónde está el sonido Q? ¿Dónde está? Entonces ellos, es peluquería, sí, yo me he ido a cortar el pelo. ¿Y cuándo ustedes han ido y todo? ¿No? Entonces empezamos con el deporte, con esquí, con peluquería, y bueno, y todo lo íbamos asociando a que era el sonido Q, para que ellos como vayan dándose cuenta, ¿no? Que es de nuevo sonido con estos deporte y todo lo que se les presente a los niños, y ellos estaban todos participando. Emocionados, ¿no? Muy bien, Ginita, sí, y verdad, ahí los niños responden a todas las preguntas que usted les hacía referente a las imágenes, Ajá. las imágenes que presentó. Ajá. Y por ejemplo, en esto tenemos aquí el marcador, dice los niños responden. Si nosotros le aplicamos a ese marcador en otra área, ya, como relacionando en esta de lengua. Ajá, no, ya sería en otra área. Otro ejemplo de los niños responden. A ver, por ejemplo en matemática, ya. Por ejemplo, yo hice la base 10 con los niños, ¿no? Con los palitos y eso. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacerles plantear determinadas cantidades o presentarles en un cartelito de cantidades. Y a ver, y vamos a hacer, ¿cómo sería si juntamos todos esto? ¿Cuánto saldría? Entonces ahí ellos rápidamente hacen su actividad y la suma que sea, en el caso que sea de sumar o sea de restar. Entonces, por ejemplo, ahí los niños están muy atentos y en este caso responderían que serían los ejercicios de matemáticas, ¿no? O también podríamos relacionar, por ejemplo, a ver, si ustedes harían esto, ¿en qué situación sería esta suma? Entonces los niños empiezan, ¿no? Y yo cuando me voy a comprar, o cuando le he visto a mi mami que se va a comprar, o cuando compro en el bar, o bueno, las situaciones de ellos, ¿no? Que ellos han vivido de forma cotidiana. Perfecto, Ginita, volvemos a recalcar en esto de los materiales que usted les presenta. Siempre ellos se motivan. Sí, eso les gusta. Muy bien, ajá. Vemos la pregunta de considera esto. Para considerar esto, tomamos el indicador lenguaje avanzado y el marcador variedad de palabras. Dice, cuando das el fonema Q, pegas unos gráficos en la pizarra y dices, este caballero se llama Quijote y tiene una armadura. O sea, lo que él estaba vestido, lo que estaba en la imagen. imagen. Armadura, entonces ahí los niños ya relacionan, pues. Claro, ajá, porque incluso cuando les presentamos, por ejemplo, la palabra Quijote, exacto, ¿no? Que era lo que se estaba introduciendo, sí. Y dice, este es un deporte que se llama esquiar, igual pasando al gráfico que estaba al lado. Claro, porque por ejemplo en estas imágenes también teníamos la de la máquina de afeitar. Entonces los niños, sí, profe, mi papi tiene. O sea, como que ellos iban ya relacionando, tal vez no sabían el nombre, ¿no? Pero sabían que hay una maquinita que les sirve para afeitar, para cortarse el pelo y todo. Sí, incluso la peluquería, cuando decía, yo me parece que una niña dijo, mi mami es peluquera, mi mami tiene una peluquería, algo así, dijo, sí, claro. Entonces ahí se les va como explicando, ¿no? A los niños el concepto de la palabra. Entonces ya para que lo vayan aplicando. Y en este caso también aprendiendo la letra Q. Ajá, sí, dice, y la pregunta dice, ¿cómo reaccionan tus niños al ofrecerles variedad de palabras? La respuesta, ellos dieron sus comentarios de lo que conocían o sabían, lo que eran, y yo les explico dónde lo hemos visto o cómo son. Y ellos muy motivados me decían dónde y cómo los han visto, ¿verdad? Ellos, o sea que ellos respondieron motivados. Sí, ¿verdad? ajá, Respondieron y claro, y
respondían y decían lo que sabían y lo que conocían o cómo les parecía que era. Entonces, no, a ver, es un deporte, incluso en la parte donde se les dice, les digo, este es un paquete. Y les digo, paquetes cuando un mensajero lleva un paquete. Exacto. Y un niño pilísimas, ¿no? Porque ellos están en todo. Sí, profe, cuando compramos en internet. Y ahí nos dan los paquetes. Te digo, claro, así es, cuando tú coges un paquete y lo entregas. Sí, entonces ellos reaccionaron también, o sea, expresivos, Claro, espontáneos, dijeron, conversaron, participaron. Sí. Ya. Y por ejemplo, sí, y ahorita un poquito saliéndonos del video, o sea, ¿cómo mantenemos el foco en un modelaje lingüístico en esta dimensión? Sería abordando los indicadores y marcadores, ¿verdad? Ya, y un ejemplo ya fuera del video que hemos trabajado modelaje lingüístico con cualquiera de esos indicadores y marcadores. A ver, por ejemplo, bueno, el modelaje lingüístico con los niños, como que siempre está, como que siempre es parte de en lo que uno está dando. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez cuando di una clase sobre las actividades o las festividades que uno da durante todo el año, ¿ya? Entonces, o sea, los niños sí saben, como que tienen una breve idea de las cosas, pero yo les iba explicando que en cada mes de cada año hay una actividad como más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de las fechas festivas, por ejemplo, la guagua del pan, la colada morada, hablábamos del carnaval, entonces todo esto es como parte de... Por ejemplo, yo lo hice así y fue muy chévere porque los niños estuvieron como emocionados y iban como recordando lo que ya sabían. Entonces, como que en su vocabulario sabían que son determinadas palabras, pero como que ya las iban utilizando en sí, en todo lo que vimos. Y ellos muy, como siempre, son chuta, y uno más que el otro siempre están emocionados, fueron conociendo y recordando estas palabras, ¿no? Entonces, ya para que las vayan aplicando. Perfecto, sí. Entonces, o sea, fue más o menos como que creando, ¿no? Con los niños, claro. o sea, un espacio de diálogo, sí, exacto. de apertura para que ellos puedan... Claro, para que puedan hablar. Puedan expresar, sí, lo que han vivido, lo que han claro, visto, o cómo piensan, o bueno, sus ideas, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Entonces, yo había aquí anoté, Ginita, algunos momentos buenazos que hay en el video, ¿sí? a más de, digamos, de modelaje lingüístico, que es lo que estamos viendo, pero había otros momentos muy significativos en el video, ¿sí? Y yo también los anoté aquí, les traje aquí anotaditos, por ejemplo, cuando usted les menciona y les dice, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Entonces comienza a recordar con los niños y recordaban las sílabas que han visto, decía Caco, Cuse, sí. Y me acuerdo que una niña dijo, sí, profe, Ceci como Cecilia, porque sí. Yo les decía que son palabras especiales, ¿no? Sí. Que tienen ese sonido particular. Sí, entonces, o sea, yo ahí digo, o sea, Ginita, ella trabaja en todas las dimensiones, porque cuando usted estaba recordando, usted estaba integrando con conocimientos previos. Antes de empezar que es de la dimensión de desarrollo de conceptos. También hubo otro momento que yo también le anoté, por ejemplo, pocas interrupciones, ¿sí? Hubo una compañera sí, que me parece que entró a darle claro, me tenía que dar un papel brillante para hacer unas manitos que teníamos que hacer. Bueno, algo así. Sí. Pero entonces yo le anoté eso porque ahí está el marcador pocas interrupciones, ¿no es cierto? De la dimensión de productividad. Sí, y pocas interrupciones porque entró la compañera, no sé si se dio cuenta de la cámara. Nunca se da cuenta. Bueno, pero ella entró, algo le dijo y algo le dio, así se ve en el video. Me dio la hojita. Pero, o sea, usted enseguidita cogió la hoja, o sea, usted sí sabía que estaba la cámara, enseguida cogió la hoja y enseguida
estuvo con los niños acá, o sea, no les dio tiempo a nada. Claro, que se distraigan, porque después ya es otra vez llamarles la atención para que se vuelvan a la Por clase. eso también tomé este momentito de su video, sí. Y también hubo el momento en que usted les motiva a los niños a hablar, les permite el movimiento. Sí. Y esto es de la dimensión, consideración hacia las perspectivas de los niños. Les motiva a hablar porque les pregunta a todos y todos quieren hablar. Y cuando los niños hablan, o sea, salen con unas respuestas únicas. Sí. Unas respuestas muy avanzadas. Siempre me he sorprendido de Sí, estos, o sea, son pilísimas, están en todo. Todos saben, o sea, y dicen, así estén mal. Ellos lo dicen. ¿Cómo piensan? Y es la forma, esa espontaneidad con la que ellos dicen. Yo por eso le tomé este minutito, ¿no? Para felicitarle de paz y también permitir el movimiento, porque los niños se levantan con toda esa confianza, con toda esa naturalidad, se levantan, le preguntan, se acercan acá y qué es esto y todo. O sea, sí, incluso, por ejemplo, siempre me ha pasado que hay niños que se levantan y me abrazan. De la nada. Sí, igual, en el video también. Sí, no, están ahí, este video y de ahí vienen, me abrazan y ya se van y se sientan, o sea, y es como que les gusta que uno esté pendiente de ellos. Y yo, bueno, yo también siempre les abrazo. Sí, entonces yo por eso le había tomado también esta partecita donde está trabajando consideración hacia las perspectivas de los niños. Sí, o sea que en el video hay algunas dimensiones, además de la que estamos en modelaje lingüístico. Otro que yo le tomo es que, por ejemplo, usted usa señales sutiles. Señales sutiles con los niños que se levantan. Siéntate, mi amor, ven para acá, porque te levantaste, y así. O sea, eso se ve en todos los videos, es siempre recalcado, o sea, el clima ese positivo, afecto, sí, que uno cree en eso. ese afecto verbal. Es que uno se encariña. Sí, me encariño. Entonces, señales sutiles y el monitoreo. Sí. En todo momento, o sea, no hay un rato que se quede quieta. Eso sí, y con los niños pequeños se los toca así. Sí, ¿no? Y eso es, o sea, manejo de la conducta. Por eso es que los niños no se distraen, no hay problemas de conducta realmente en este grupo. O por lo menos están bien controlados. Sí. Ya. Y el otro que yo le tomé, otro de los minutos también muy destacados en otra dimensión en el video, es que el afecto verbal, afecto físico que les da, con esa voz cálida, calmada, el lenguaje respetuoso que utiliza para sus niños. Muchas felicitaciones por eso, porque trabaja mucho clima positivo. Muchas gracias, Rocío. Todo me lo han enseñado ustedes. Mucho clima positivo se ve en todos sus videos. Así que le felicito por estos momentos también que estuvieron maravillosos en él. No, todo ha sido gracias a su guía, que me ha servido mucho como maestra. Y realmente me encanta trabajar con los niños pequeños también. Sí, como que tiene esa empatía con los niños chiquitos. Sí, bonito. Perfecto, está muy bien ubicada. Sí, Ginita. Veamos si es que... Vamos a ver. Ahora sí conversamos un poquito acerca del mismo video con el fonema Q. O sea, ¿cómo le fue intentando el plano? Ya. Bueno, como yo le he dicho, a mí me gusta mucho, estos niños son bien espontáneos. Y siempre lo que sea que uno se proponga, ellos como que siempre le dan rienda suelta a lo que uno quiere hacer. Uno les va como guiando y ellos siempre están motivados. Entonces, los niños me entendieron que era un nuevo sonido, entendieron cómo era el sonido, que iba acompañado de la U. Entonces, o sea, los niños estuvieron muy motivados. Sí, bien, porque ellos, o sea, les queda todo lo que hacemos y se acuerdan de las imágenes, se acuerdan de las palabras. Entonces, sí, me fue bien. O sea, yo, por lo que también, sí. No, súper bien. Sí, yo siempre me sorprendo porque aquí los niños salen con unas respuestas que no he escuchado. Sí, se me sorprende. Sí, son pilísimas tus huevos. Ajá, y entonces, o sea, ya, o sea, le fue bien por la participación de los niños, ¿no?
Y en general, o sea, ¿qué salió bien del Ya, video? por ejemplo, los niños motivados, ¿no? Principalmente siempre he dicho, pienso que eso es fundamental porque ellos están prestos a aprender. Ya, también entendieron lo que les quise decir, o sea, comprendieron que estamos viendo una nueva letra, que el nuevo fonema suena así y que tiene el agua al lado. Entonces era como la regla para cuando escribamos las palabras o los sonidos que representen con este fonema. Entonces ellos sí me entendieron. Y Sí. Posteriormente en las actividades que hemos hecho ellos saben que no va solito, tiene a su amiga U al lado, que no suena, profe, porque no suena, o sea, ellos saben. Entonces sí comprendieron lo que les decía. ¿Sí? Sí, y las nuevas palabras, ¿no? Que les dimos. Y en esta parte como que les relacionaban también con la U, con la Claro, G, hacían la una U. diferencia en esos sonidos, porque es como, Recuerdo del claro, video. porque es como semejante, ¿no? El sonido. Entonces, eso les decía también que el caco el ceci se escribe así, que suena como la de sapo y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso ir comparando, siempre comparando. Y sí, ya reconocen, saben, o sea, saben que hay estas pequeñas reglas. Perfecto. Ajá, sí. Dice, ¿tuvo algún desafío específico al intentar el plan en caso de que no? Bueno, al principio cuando planificábamos decía tal vez los niños se distraigan, no me hagan caso, conversen o no participen, no, pero no, todos estuvieron pendientes de ver con la expectativa de qué más vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar, las preguntas y todo. Entonces no todos, todo lo que se pudo hacer pude direccionar ese momento para que no salga de las manos. Sí, bien esto. Dice, enfocándose en modelaje lingüístico en el momento, videos, preguntas de reflexión, respuestas. Cuénteme un poco sobre lo que observa en este video que tiene que ver con modelaje lingüístico. Bueno, aquí en el modelaje lingüístico, como estábamos trabajando el lenguaje avanzado, el incorporar las nuevas palabras, sí se incorporó en los niños, ¿sí? Igual lo relacionamos, ¿no? Con sus actividades propias de ellos. Entonces, sí, ellos muy activos. Sí, profe, yo he visto, yo sé, yo tengo, esto es así como es, entonces ya lo iban empleando, ¿sí? Entonces, bueno, en lo posterior hay que seguirlo trabajando, ¿no? Porque es como un proceso, no queda ahí, sino vamos más allá. A ver, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo era y cómo lo hacemos? Y así, entonces seguimos en eso. Dice, ¿cómo respondieron los niños? Fue lo que anticipó. Sí, estuvieron motivados, hablaron, preguntaban, contestaban, participaban, entonces sí, o sea, realmente eso es lo que uno quiere, ¿no? Que sigan activos. Bien, está. Dice, ampliar la aplicación de modelaje lingüístico en otros momentos en el día o con otros niños. ¿Cómo logró enfocarse en modelaje lingüístico durante otros momentos en el día? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos ya fuera del video? ¿Qué más actividades hicimos? ¿En qué área trabajamos? Pero que nos llevó a abordar la dimensión del modelaje lingüístico. Claro. Ya, por ejemplo, aquí es lo que yo decía, ¿no? Que esto no queda ahí. O sea, claro que uno lo inserta en su clase, como lo hemos hecho ahora, pero uno en lo posterior tiene que seguir utilizando estas palabras, seguir utilizando estos hábitos de hablar, esta forma de expresarse, para que los niños lo sigan incorporando en su diario vivir, ¿no? Y sea como un hábito, que ellos de tanto hacerlo y practicarlo ya lo vayan insertando en sí. Entonces así, bueno, realmente se lo hace todo el tiempo, porque todo el tiempo uno está, no es así, a ver si es así, esta palabra es así. Entonces los niños como que lo van incorporando. De tanto hacerlo y repetirlo se vuelve como un hábito. Perfecto, dice. ¿Cómo respondieron los niños? Sí, contentos, felices. Mis guaguas siempre están como prestos para todo lo que se les venga, ¿no? Motivándoles, ayudándoles, siempre están participando. Y no, sí me ha ido muy bien. Ahora, por ejemplo, dice resumen de evaluación de modelaje lingüístico. Los indicadores y marcadores de comportamiento del modelaje lingüístico que manejo bien son los siguientes. Por ejemplo, si regresamos un poquito a los indicadores y marcadores del modelaje lingüístico. A ver, vamos a ver. Aquí están. A ver, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían los que usted sí lo maneja? Por ejemplo, intercambio de información es como constante. O sea, pienso que está siempre ahí, ¿ya? Respuestas condicionadas, uno a veces se basa en lo que dicen
para ver, no, a ver, vamos, si era así, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harías? ¿No? Uno se va redireccionando. Como un poquito de persistencia. Exacto, y sacando como lo que el niño dice, ¿no? Porque a veces ellos nos dicen algo, pero tenemos que ir como que orientándolos, ¿no? A ver, preguntas también. Los niños, cuando uno hace esto de las preguntas con los niños, por ende ellos siempre le responden, ¿no? Porque uno está persistente ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué más? Describe acciones de los niños también. A ver, vamos a mirar la profe Gina. La profe Gina va a escribir en la pizarra, todos atentos, a que el cuadernito está abierto, estamos viéndole, atención, atención. Es como ir describiendo las cosas, ¿no? Para que ellos estén así como atentos, ¿no? Ajá. Ya, por ejemplo, eso, el repetir también, que uno siempre está en lo que ellos dicen, repitiendo para poder seguir avanzando en ellos. Eso creo yo. Sí, un poquito como repitiendo y de pronto corrigiendo. Si exacto. El niño algo no claro, también ajá. Sí, eso es, ya. Creo yo. Dice los indicadores o marcadores de comportamiento de modelaje lingüístico que me gustaría seguir mejorando. Por ejemplo, ¿cuál me gustaría mejorar? ¿De los indicadores o de los marcadores? Por ejemplo, me gustaría mucho el ampliar. Claro que uno como que sí va un poquito más allá, ¿no? Pero más, o sea, porque bueno, uno cuando habla más ya, chuta, por los niños vamos hablando de 1000 cosas, ¿no? Porque ellos con su imaginación y todo lo que saben vamos ampliando. Pero por ejemplo, ampliar. Ya. Pero, o sea, a ver, un ratito detengámonos en esto de ampliar. ¿Cómo haríamos un ejemplo para ampliar? A ver, ¿cómo le llevo al marcador ampliar a la práctica? O sea, ¿cómo le trabajo yo en el aula de hacer? Por ejemplo, en esto que hablábamos de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, podíamos haber ampliado un poco más en cada imagen. Por ejemplo, a ver, el Quijote es un caballero que él luchó en tal situación, su armadura es de hierro, es de color plomo, lo hemos visto en una novela. ¿Quién ha escuchado de la novela El Quijote? Y vamos, ¿no? Más allá. Por ejemplo, en lo del esquí y lo de que la raqueta, son unos deportes. ¿El esquí en dónde? A ver, ¿por qué está en la nieve? ¿En qué país hay nieve? ¿En el Ecuador hay nieve? ¿Quién ha visto la nieve? O sea, ir más allá, ¿no? Por ejemplo, hoy los niños pueden decir, yo he ido al volcán Cotopaxi y vi nieve o vi hielo, o he visto cuando me he ido de viaje, bueno, y así, ¿no? Entonces ir hablando si es un volcán, está en tal provincia, el Ecuador, o sea, ir más allá. O sea, hay 1000 formas, ¿no? Exacto, sí, así de trabajar el marcador ampliar, pero más o menos como que estos dos marcadores repite y amplía, como que van de la mano, como que van juntos, repite y amplía, porque repite es como repetir lo que el niño dijo, o por ejemplo en el caso del Quijote, ¿no? Decirle, a ver, ¿ustedes quién cree que es el Quijote? No sé, habrán dicho un señor, una persona, exacto, pero es una persona que lleva una armadura, que tiene esto, o sea, el maestro como que repite lo que el niño dijo, pero a eso mismo que el niño dijo le amplía, por eso repite y amplía. Sí, exacto. Igual en eso del deporte, igual ahí ya se trabajó en esquiar, ¿no es cierto? Ahí como decirle, sí, esquiar, pero es una tabla que se va por ahí. Exacto, está en la nieve, que se utiliza las piernas. Entonces eso es repite y amplía, es repetir lo que el niño dijo, pero y le ampliamos, repetir y ampliar. Ajá. A ver, veamos como otro ejemplo. Ya, a ver, por ejemplo, podemos repite y amplía. Claro, repite y amplía. Por ejemplo, a ver, lengua, matemáticas, por ejemplo, en sociales, por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo sobre las regiones del Ecuador. ¿Ya? Entonces, claro que les decimos, no, las regiones, cuántas son, cómo son en su mapa y todo, pero por ejemplo podemos ir más allá y decirles, a ver, en la costa es la costa, pero ¿por qué es la costa? A ver, si es la costa, es un clima cálido. ¿Qué hay en el clima cálido? Hay una playa, yo que sé, habrá palmeras, habrá barcos, personas que pescan, y así, ¿no? Y vamos como profundizando más, hablando más, claro, de cada región, así con los niños. Excelentísimo, Ginita. Súper bien, ¿ya? Y ya está, lo voy a integrar. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a escribir aquí lo que le... Vamos a ver.
dice qué tal le fue intentando el plan. Si algo no recuerda de lo que conversamos, podemos volver a repetir. Sí, me acuerdo. Podemos volver a... Ampliar y elaborar. Repite y amplía. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ginita. Y una vez más, felicitaciones. Siga así, siempre